Hola hermanos, felices Pascuas de Resurrección. Seguimos celebrando con mucha alegría la victoria definitiva de nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo sobre el pecado y la muerte, y que por amor nos haga partícipes de su obra redentora. Alabado sea Jesucristo. Hoy es lunes de la octava de Pascua. Nuestra Madre la Iglesia nos señala como texto del Evangelio de la misa de hoy, el Evangelio según San Mateo capítulo 28, versículos del 11 al 15. Esto es una continuación del Evangelio del cual reflexionábamos ayer. Así que refiérase por favor al video en el cual comentábamos el Evangelio de la Vigilia Pascual. El video que publicamos ayer. Bueno, hoy vamos a tratar entonces sobre el soborno que los príncipes de los sacerdotes ofrecieron a aquellos soldados para que mintieran sobre la resurrección del Señor. Y ya vamos a ver. Nuestra reflexión la vamos a dividir en tres partes. Primera parte, una tremenda experiencia que no transforma. Porque no toda experiencia sobrenatural transforma una vida o renueva un corazón. Creo que lo sabemos. Segunda parte, el soborno que corrompe la conciencia. Tercera parte, la mentira que denota deficiencias. La mentira deforma la conciencia, afecta el espíritu, ya ustedes saben. Bueno, primera parte, una tremenda experiencia que no transforma. Leo el versículo 11. Mientras ellas se iban, algunos de los guardias fueron a la ciudad y comunicaron a los príncipes de los sacerdotes todo lo sucedido. Noten que estos soldados tuvieron una tremenda experiencia de orden sobrenatural, que ustedes, que son gente razonable, concluirían que una experiencia como esta debió haber sido suficiente para cambiar la vida de estos soldados, para que se convirtieran, pero no fue así. Miren, voy a leer los versículos 1 al 4 del capítulo 28, o sea, de este capítulo, para que noten la experiencia, o repasamos la experiencia que tuvieron. Dice: pasado el sábado al alborear el día siguiente, marcharon María Magdalena y la otra María al sepulcro. Y de pronto se produjo un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo, se acercó, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era de un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo ante él y se quedaron como muertos. O sea, los soldados tuvieron esta experiencia, lo vieron, lo sintieron, les consta, sucedió, no lo pueden negar. Y aún así, van y conciertan con los enemigos del que ellos saben que había resucitado para ir en contra de la causa del resucitado y mentir para defraudar y afectar negativamente la reputación de aquellos discípulos del Señor. Pero ¿saben qué, mis hermanos? No debería extrañarnos, porque pasa a menudo. Mire, en el mismo Evangelio, por ejemplo, en Mateo capítulo 16, versículos del 1 al 4, y podemos verlo también en los sinópticos, la misma idea. Los judíos le piden al Señor una señal del cielo. No podían negar las señales, las obras buenas, portentosas, milagrosas, sino que encima de que no querían reconocer lo que era evidente, entonces ahora le exigían al Señor una señal como ellos querían, tipo Elías del cielo. Porque no querían creer. Viendo, no creyeron. Negaron lo que era evidente, porque no querían creer. Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 46. Esto se da en la resurrección de Lázaro. Un tremendo portento, un signo, como dice San Juan. Unos judíos creyeron y otros no. Los que vieron la resurrección de Lázaro y prefirieron unirse a los enemigos del Señor,
habiendo presenciado ese portento que tampoco podían negar. Unos creyeron y otros no. ¿Quiénes no creyeron? Los que no quisieron creer, los que se encerraron en sí mismos. Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 47. Un poquito después, cuando los judíos que no quisieron creer van donde los miembros del Sanedrín a contarles a ellos lo que había sucedido y el peligro que se les venía encima por los signos que hacía ese hombre llamado Jesús. Y aquí en el capítulo 11 de San Juan, versículo 47, los miembros del Sanedrín reconocen ellos mismos los muchos signos que hacía Jesús. Lo reconocieron. Este hombre hace muchos signos. Si esto sigue así, la gente sabe ir detrás de él. ¿Qué va a pasar con la nación, con nuestra seguridad, con nuestra posición? No quisieron creer. ¿Por qué? Porque otras cosas eran más importantes para ellos que lo evidente, que la verdad. Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos del 19 al 30. Esto es aleccionador. La parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro. Cuando el rico le ruega al padre Abraham que envíe a Lázaro, porque su familia, cuando vean que un muerto resucita, entonces iban a creer y se iban a convertir. ¿Y qué les dice nuestro padre Abraham? O sea, si no le creen a Moisés y a los profetas, si no le creen a las escrituras, si no le creen a la revelación, no le van a creer a un muerto ni aunque resucite. Y esto son palabras elocuentes y esto nos ilumina muchísimo de lo que estamos tratando aquí. Miren, hermano, otro caso del que hablábamos hace poco también en esta serie de videos, el caso de Judas. Todo lo que Judas vio, escuchó, experimentó, la misión de la cual participó Judas, una misión en la cual el Señor, o para la cual el Señor le dio poder y facultad a todos sus discípulos, incluyéndolo a él, a Judas, para que sanara enfermos, limpiara leprosos, expulsara demonios y resucitara muertos. O sea, es posible que Judas haya resucitado muertos. Evangelio según San Mateo está ahí, búsquelo, capítulo 10, versículos 5 al 8. Entonces, ¿qué le pasó a Judas? ¿Se dan cuenta? Ahora, miren, hermanos, a nosotros mismos. Digo, porque estas cosas están ahí, hermanos, no para que nos sintamos o nos pongamos por encima de y nos creamos exentos de, sino para que nos retratemos en el Evangelio, para que nos metamos en el Evangelio, para que nos identifiquemos con los personajes del Evangelio. Identificarse es ser uno con. A nosotros nos pasa. Mire, cuando, por ejemplo, nos echamos para atrás, después de ver nuestras vidas transformadas y gustar de la paz de una relación con Dios. Hermanos, porque al igual que a estos guardias, puede más la compensación y la complicidad de los hombres y el interés personal que la verdad y la justicia. El problema no es de Dios que no se manifieste, porque usted sabe muy bien y yo sé también que Dios ha sido una realidad de nuestra vida que no podemos negar. Hemos visto la mano de Dios obrar. La mayoría de ustedes que me están escuchando y yo también hemos sido creyentes por bastante tiempo. Somos feligreses activos de la Iglesia Católica, católicos practicantes. Yo no sé usted, pero a mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Y lo que pasa es que por este medio yo no voy a dar detalles. Yo no quiero que mis hijos se enteren. Yo no quiero que ustedes se escandalicen. Segunda parte. El soborno. El soborno
que corrompe la conciencia. Versículos 12, 13 y 14. Voy a leer. Se reunieron los ancianos, se pusieron de acuerdo y dieron una buena suma de dinero a los soldados, diciéndoles: tienen que decir, sus discípulos han venido de noche y lo robaron mientras nosotros estábamos dormidos. Y en el caso de que esto llegue a oídos del procurador, nosotros le calmaremos y nos encargaremos de la seguridad de ustedes. La primera impresión que nos da, así muy superficialmente, es que una historia así resultaría, pues explicaría la ausencia del cuerpo del Señor. Sin embargo, la verdad es que esta mentira, la verdad es que este acuerdo, esta aseveración, este cuento trae más dificultades que soluciones. Vamos a mencionar 3 dificultades. Primero, si los discípulos hubieran robado el cuerpo del Señor, no habría sido difícil para el influyente Sanedrín encontrar el cuerpo del Señor, seguro, debido a los recursos abundantes que tenían, debido al personal que tenían a su servicio, debido a la autoridad y al poder del que gozaban, debido a la poderosa guardia que ellos mismos tenían, y debido también a la relación que tenían con los romanos y con el mismo procurador, con el gobernador, con Pilato. No hubiese sido difícil para ellos darse a la búsqueda, investigación y hallazgo del cuerpo del Señor. Entonces, el que los miembros del Sanedrín no hicieran el intento de búsqueda es evidencia de que ellos mismos creían en la posibilidad de la resurrección del Señor. Seguro, miren hermano, si ellos escucharon el relato de los mismos soldados, consideremos al respecto la historia, sí, esa historia portentosa que estos guardias le narraron a los príncipes de los sacerdotes. Los príncipes de los sacerdotes dieron crédito a lo que estaban diciendo estos soldados de lo que aconteció, y por eso supieron que era urgente evitar que una cosa así se supiera. En el fondo, los príncipes de los sacerdotes sabían que el Señor había resucitado. Pero hermanos, cuando el corazón está duro, que mucho podemos aprender del Santo Evangelio. Vuelvo y repito, hermano y hermana, que mucho podemos aprender del Santo Evangelio. Yo creo que una de las claves, hermano, para abordar el Santo Evangelio es leer esto con profunda piedad, o sea, con profundísima humildad, metiéndonos en estos relatos e identificándonos con todos los personajes. Recuerden, la palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:12. Ok. El segundo argumento que podemos dar. Asegurar que los discípulos habían robado el cadáver. Escuchen esto. Asegurar que los discípulos habían robado el cadáver muestra que ignoraban o querían ignorar el estado emocional y la actitud de aquellos discípulos en ese momento. ¿A qué me refiero? A lo que sabemos. Los discípulos, hombres cobardes, iletrados, incrédulos, que resulta que, según el relato inventado,
ahora se hacían presentes en el sepulcro para confrontar a los soldados del vasto y poderosísimo imperio romano, y encima de eso romper el sello del procurador, lo que a su vez conllevaba la pena de muerte. Eso iban a hacer los discípulos del Señor. Estas son las pruebas, estas son parte de las pruebas circunstanciales de las que estábamos hablando ayer, de lo que los expertos han dicho y han identificado y han tratado, sobre lo cual han profundizado. O sea, los discípulos huyeron cuando el Señor estaba vivo, y ahora resulta que después de muerto lo van a defender. Ahora resulta que después de muerto se van a preocupar por su reputación y por el mensaje de su maestro. Por favor. Vamos a dar un tercer argumento. Miren, hermanos. Pero de todo esto, lo más absurdo es que ellos dijeran que estaban dormidos y que no se dieron cuenta. Primero, ¿cómo supieron lo que pasó si estaban dormidos? Segundo, ¿cómo no fue posible que ellos escucharan el enorme ruido producido por aquella piedra enorme? Tercero, ¿cómo es posible que todos durmieran tan profundamente y a la misma vez, dado que el estricto reglamento de ellos para el cual estaban entrenados los ponía a ellos a hacer guardia por turnos? Tercera parte. Aquí entonces vamos a tratar sobre la mentira que denota deficiencias. La mentira que denota deficiencias. Versículo 15. Ellos aceptaron el dinero y actuaron según las instrucciones recibidas, y se divulgó este rumor entre los judíos hasta el día de hoy. El rumor. El chisme. ¿Te enteraste de lo que ocurrió con respecto a los discípulos de ese tal Jesús? Mira, tan tranquilitos e inocentes que se hacían. Robaron el cuerpo del difunto y se aprovecharon de esos pobres soldaditos que estaban descansando, estaban dormiditos como lirones y no se dieron cuenta, y se robaron el cuerpo de su maestro, y ahora tienen la desfachatez de decir que resucitó. ¡Qué chisme! Algo parecido ocurre hoy, cuando hacemos inoperante el mensaje de la resurrección del Señor. Cuando no evidenciamos con nuestra vida los frutos de la resurrección. Cuando nosotros, ustedes y yo, no evidenciamos nuestra fe y adhesión al Cristo resucitado, nos convertimos en chismes. Somos un mero rumor, algo que se dice de un tal Jesús. ¿Y cómo debemos ser? ¿Cómo deberíamos actuar? San Pablo, Romanos, capítulo 6, versículos 3 y 4. ¿Me permiten leerlo? Escuchen, por favor. ¿No saben que cuantos hemos sido bautizados en Cristo Jesús, usted y yo,
¿No saben que cuantos hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados para unirnos a su muerte? Pues fuimos sepultados juntamente con Él mediante el bautismo para unirnos a su muerte. ¿Para qué? Así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros caminemos en una vida nueva. Porque si hemos sido injertados en Él con una muerte como la suya, también lo seremos con una resurrección como la suya. Sabiendo esto, que nuestro hombre viejo fue crucificado con Él para que fuera destruido el cuerpo de pecado. Al no evidenciar la obra reconciliadora, salvadora, de regeneración de Jesucristo el Señor, estamos como aquellos soldados en la primera parte de esta reflexión. Hemos tenido una tremenda experiencia de encuentro con el Señor que no ha producido nada. Por cobardía, complejos, indiferencia, conveniencia o respetos humanos. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? A lo mejor no me conviene. Que cada cual piense lo que le dé la gana. Mediante también la superficialidad religiosa. Hay tantas formas en las que nuestra indiferencia y traición se puede manifestar. Pero la mentira no prosperará. Escuche, mi hermano, mi hermana, estas son las buenas noticias. La mentira no prosperará. Únase a la mentira si quiere. Traicione con su vida, con sus palabras y con sus acciones lo que el Señor hizo por usted en la cruz y lo que consiguió por su resurrección. Aún así, la mentira nunca prosperará. Nunca se impondrá ni reinará sobre la verdad, debido a que lo que Dios ha fijado, establecido o determinado se va a realizar. Por eso el Salmo responsorial de la misa de hoy nos habla de la confianza de Jesucristo. El Salmo responsorial. Mire, ese es el Salmo 16. Los versículos 9 al 10. Estos dos versículos eminentemente cristológicos. Habla sobre la actitud del Señor y la confianza del Señor al respecto, ¿no? Durante su muerte. Dice, por eso se alegra mi corazón, se alegra mi alma. Escucha a Jesucristo. Mire lo que dice a través de este salmo que fue inspirado por el Espíritu Santo. Dice, por eso se alegra mi corazón, se alegra mi alma, hasta mi carne descansa en la esperanza, porque no me abandonarás a la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Alabado sea el Señor, Dios mío. Danos esa confianza, Señor. Danos esa fe, Dios mío, esa certeza. Vamos a concluir de la siguiente manera. Nadie puede contra la verdad de Jesucristo y su resurrección. Porque su palabra es veraz. Podemos confiar total y absolutamente en Jesucristo y por lo tanto en lo que Él ha dicho. Reconfortantes, aleccionadoras las palabras del Señor. En este Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán,
pero mis palabras no pasarán. Por eso el anuncio de su propia muerte y resurrección se cumplió. Porque Él nunca miente y Él tiene el poder para hacer lo que dice. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Señor resucitado. Mire, contra lo que hemos visto de la reacción de estos soldados y de la negación de los príncipes de los sacerdotes, se apareció a María Magdalena en el Evangelio según San Juan capítulo 20, versículo 14, y en el Evangelio de Marcos capítulo 16, versículo 9. ¿Quieren evidencias? Cuando se le presentó a las mujeres que volvían a la tumba. ¿Se acuerdan el Evangelio de ayer? Del que este de hoy es continuación. Mateo 28, versículos del 9 al 10. Se le apareció a Pedro en Lucas 24, 34. Lo testifica también el apóstol San Pablo en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 5. A los discípulos de Maús en el capítulo 24 de Lucas, versículos del 13 al 33. A los apóstoles cuando Tomás estaba ausente en Lucas capítulo 24, versículos del 36 al 43. Y en el Evangelio según San Juan capítulo 20, versículos del 19 al 24. Luego entonces se aparece a los 12 en pleno, a los 11 en pleno, incluyendo a Tomás, en el Evangelio según San Juan capítulo 20, versículos 26 al 29. Tomás lo tocó, metió la mano en la herida, en el costado. ¿Y cómo reaccionó? ¿Qué fue lo que dijo? Señor mío y Dios mío. Cuando se le presentó allá a los 7 en el lago de Tiberías, en el Evangelio según San Juan capítulo 21, versículos del 1 al 23. ¿Y qué me dicen ustedes de la aparición del Señor resucitado? La aparición del Señor a 500 personas, además de creyentes, en una montaña de Galilea. Eso está en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 6. Eso lo escribió San Pablo muy temprano, por ahí por el año 56. Y tomó esta información de testigos presenciales, oculares, gente que lo podía desmentir, y hace una carta que es pública, y dice abiertamente, francamente, la verdad. Esto fue lo que ocurrió, esto le pasó a esta gente, que me desmienta si pueden. Estamos ciertos, hermanos. Celebre con nosotros. Hay motivos para estar alegre. El Señor resucitó. Verdaderamente el Señor resucitó. Frente a esta verdad, hermano, todo lo demás palidece. No es que lo demás no sea importante. No somos escapistas, por favor. Somos realistas. Sabemos dónde estamos. Pero donde estamos y lo que tenemos, lo promovemos y hacemos uso de todo ello siempre para gloria de Dios, pendiente en la gloria futura. Porque Él es la primicia de nuestra resurrección. O sea, nuestra eternidad no está aquí. Está con Cristo. Y vamos a estar con Él y vamos a reinar con Él. Y ya gozamos de su victoria y de sus primicias. Y podemos apostar en sus promesas. Aquí cuando se le presentó a Santiago, al incrédulo, al hermano del Señor, el que no creía en Él. Sus parientes no creían en Él. Santiago entre ellos. Y mira cuando se le apareció el Señor, otra vez San Pablo, testificando esto en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 7. Y no solamente se convirtió Santiago, no solamente creyó, no solamente se activó, sino que llegó a ser el obispo de Jerusalén. Refiérase al capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles.
¿Y qué tal cuando se le presentó a todos ellos en la ascensión? En Hechos capítulo 1, versículos 3 y 12. Y otras apariciones más. A San Pablo, a Esteban, a San Juan en la isla de Patmos en Apocalipsis. El Señor siempre dice la verdad. Y además el Señor tiene el poder para hacer lo que dice. Otra vez Mateo 28. Si me permiten. Versículo 18. Se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Y el versículo 20, la segunda parte. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se le puede creer? ¿Sí o no? Seguro que sí. ¿Y lo cumplió? Seguro que sí. Cuando ayer yo por estos medios tuve que participar de la vigilia pascual a través de este medio, y yo veía a mi párroco y observaba ese sagrario en el presbiterio, detrás del altar. Y yo pensaba y rezaba y meditaba, ahí estás tú, Señor, en ese tabernáculo, cumpliendo con tu palabra, de forma real, sustancial, verdadera. Te quedaste con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el final de los tiempos, preso de amor por mí y por mis hermanos en ese sagrario. ¿Y por qué lo creo? ¿Con qué cara voy a seguir dudando de mi Señor? ¿Me voy a unir a los soldados? ¿Voy a negar lo evidente como los príncipes de los sacerdotes? ¿Me voy a desentender como los indiferentes? ¿O no voy a considerar esto en su profundidad como los superficiales? Nosotros, usted y yo, le creemos al Señor. Dios les bendiga, mis hermanos, y muchas gracias.